Así daba ánimos el secretario de Defensa de Estados Unidos a las tropas que ese país desplegará a partir de ahora en zonas estratégicas del Canal de Panamá. Esto luego de que ambos países firmaran un acuerdo bilateral que permitirá a Washington utilizar áreas de acceso y adyacentes del canal para impartir entrenamientos a sus tropas, realizar acciones humanitarias, ejercicios y, citamos, otras actividades. El gobierno del presidente José Raúl Mulino asegura que no se trata de bases militares. Donald Trump busca seguidores en América Latina y ya no le vale cualquiera. Las bases de la ultraderecha latinoamericana acostumbran ya a ser fanáticas trumpistas, pero no son estos los seguidores que le interesan a Trump. Al fin y al cabo, ya cuenta con ellos. El gobierno estadounidense pretende asegurar el favor de ciertos gobiernos en la región y para ello seduce a presidentes y líderes afines que están en disposición de arrodillarse ante el jefe. Javier Milei, Daniel Noboa, José Raúl Mulino y Nayib Bukele, entre otros. Trump se juega mucho en la región, pues América Latina es plenamente estratégica para un Estados Unidos que parece abrir una nueva etapa en su ciclo imperial decadente. Recursos naturales, energéticos y minerales se suman a las exigencias logísticas y militares de un gobierno que ha puesto sus ojos sobre el continente americano en detrimento de otros, como Europa. Y para hacer valer sus intereses, la administración Trump echa mano de los gobiernos cipayos locales. Ante lo que se evidencia como un repliegue americano, como parte del largo ciclo de Pivot to Asia que Estados Unidos promulga en su estrategia contra China, Trump vuelve a activar viejos mecanismos de intervención imperial en América Latina. Para ello, el no tan nuevo enfoque para la región es claro. Hay gobiernos muy buenos, es decir, aliados con los norteamericanos, y gobiernos muy malos, es decir, pragmáticos e independientes o directamente confrontativos con Washington. Queda poco espacio para los grises. En este sentido, Donald Trump perfila a sus súbditos en la región y les recompensa. Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, José Raúl Mulino en Panamá o Nayib Bukele en El Salvador. Estos son algunos de los alumnos aventajados del trumpismo en América Latina, pues de ellos espera Trump obtener sendos réditos estratégicos y económicos a cambio de apoyo cuando lo necesiten. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos espera ver emerger futuros gobiernos aliados en la región y para ello no dudará en participar directa o indirectamente de las diversas competencias electorales que tengan lugar. De todos ellos espera obtener grandes cosas y a todos ellos espera poder ayudarles para que se perpetúen en sus respectivos países. Por supuesto, Trump está dispuesto a deshacerse de cualquiera de ellos si su legitimidad se viene abajo y entonces, si te he visto, no me acuerdo. Pero mientras tanto, todos ellos aceptan una sumisión temporalmente ventajosa para sus gobiernos. ¿Y los perjudicados? Los perjudicados son los pueblos que pierden soberanía y agravan su dependencia con Estados Unidos. Puede que vean temporalmente aliviadas sus cargas, pero será a un precio altísimo. Someter la política exterior nacional a los intereses norteamericanos y alejarse de la imprescindible integración regional. Pero dirigentes como Noboa, Bukele, Mulino o Milei no hallan contradicción alguna en semejante sumisión. Al contrario, seguro que encuentran cierto gusto al vender sus países al tío Sam. Esto lo decíamos hoy en Diario Red. Hoy en La Base hablamos de los alumnos aventajados de Trump en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos de este nuevo constelación de aliados, de súbditos de Donald Trump en América Latina a raíz de los últimos acontecimientos en Panamá, con el envío de tropas, incluido por parte de Estados Unidos, al país centroamericano. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Manu? Bueno, pues hoy en La Base de Datos vamos a hablar de cómo estos alumnos aventajados, empollones de la clase de Donald Trump,
le están ayudando en su reformulación de la doctrina Monroe. Ya sabéis, América para los americanos, pero sobre todo no para los chinos. Vuelve la doctrina Monroe. Ina Finogénova. Bueno, sí, un poco continuando el hilo de Sugasti, hablaremos, ¿no?, de lo que hay en común entre el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le ha dado a Argentina, en el apoyo que se le ha expresado a Noboa, bueno, la comunidad internacional, ¿no?, y el despliegue de tropas en Panamá, y también hablaremos del caso panameño en particular. Pueden parecer episodios separados, pero seguramente no lo son. Por mi parte, bueno, pues os contaré el diccionario mediático de la prensa estadounidense, pero también de la prensa europea, para endulzar pues estos movimientos de Donald Trump. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Tomando de ejemplo esta misma semana, sin irnos más lejos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos aterrizaba el lunes en Buenos Aires para negociar un préstamo a Argentina. Trump redoblaba sus presiones al presidente de Panamá para entregarle el canal. Bukele, en El Salvador, se reafirmaba también esta misma semana como la cárcel trasera de Estados Unidos. Y cambiando el escenario, también resuenan todavía hoy los muy cuestionables resultados electorales en Ecuador del pasado domingo en favor del candidato favorito de Donald Trump, Daniel Noboa. Resultados, por cierto, que algunos gobiernos como el colombiano ya han anunciado que no van a reconocer. Aires postdemocráticos se vuelven a respirar en la región, decía la filósofa Luciana Cadaya. Ya saben ustedes que los mecanismos de intervención estadounidense en América Latina contemplan un amplio catálogo de métodos: control de recursos naturales, financiación de dictaduras, golpes de Estado, operaciones encubiertas o sanciones comerciales. Y con gobiernos como los de Milei, Noboa o Mulino, Estados Unidos no tiene ni que esforzarse. Parece que ellos mismos le dejan puertas abiertas para seguir saqueando y interviniendo en la soberanía de América Latina. Sí, son los gobiernos cipayos de Estados Unidos, pero además son aliados fundamentales y cooperadores necesarios para su guerra contra China. Has dicho China, Manu. La doctrina Monroe no es nada nuevo, ya se la conocerán seguro la mayoría de ustedes. América para los americanos, desde principios del siglo XIX, subordinando a los países latinoamericanos a los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. Pero lo novedoso es que si la doctrina Monroe se formuló en su día contra Europa, hoy Trump la está usando o reinventando contra China. ¿Por qué? Bien, bueno, pues porque la presencia china en Latinoamérica preocupa y mucho en Washington, como indica el compañero Mario Campa en Diario Red. Ya en 2017, la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense mencionaba por primera vez el intento de China de atraer a países latinoamericanos a su órbita mediante créditos e inversiones. ¡Peligro! Y así continuaron. En 2020, el marco estratégico para el hemisferio occidental del gobierno estadounidense enfatizaba que las Américas, en general, eran cruciales para la seguridad nacional, la paz y la prosperidad de Estados Unidos, y colocaba como riesgo a China por sus tecnologías y por estar ampliando la dependencia regional. Y esa preocupación es creciente. La influencia china y la posibilidad de que los países de América Latina y el Caribe se atrevan a establecer relaciones con otros socios internacionales que escapen de la tutela de Estados Unidos se viene cocinando desde hace una década, y la cuestión, como les hemos contado aquí en varias ocasiones, no solo va de aranceles por aquí y aranceles por allá, va también de relaciones diplomáticas, de infraestructuras, de tecnologías. Y fíjense en lo tramposo del relato. En la web oficial del Departamento de Exteriores del Gobierno de Estados Unidos, que tienen en pantalla, le han dedicado pues un espacio web especialmente a China, que desde hace años, viene de tiempos de Biden, habla sobre la región. Es una web muy sencillita, pero muy efectiva en términos de propaganda. ¿Por qué? Porque sirve para informar sobre esa peligrosa injerencia china en América Latina. Les mostramos algunos fragmentos del texto de esa web. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos denuncia que a datos de octubre de 2021, China ha establecido 28 institutos Confucio en América del Sur. 11 de ellos están ubicados en Brasil y otros en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. Pero ¿cómo se atreven a poner institutos oficiales para transmitir la lengua y la cultura china en el extranjero? Mucho mejor los métodos americanos, claro. Unas agencias tipo USAID que condicionen la ayuda humanitaria, o financiar medios de comunicación opositores, o crear un entramado de fundaciones y filantropía privada. Y añade el gobierno estadounidense en esta webina:
Desde 2015, la República Popular China ha participado en 3 cumbres con líderes y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, una organización regional que excluye a Estados Unidos y a Canadá. ¿Cómo se atreve la CELAC a excluirles a ellos y a invitar encima a los chinos? Que aprendan de Eurovisión, hombre, que han integrado a Israel y hasta a Nueva Zelanda. Y sigue denunciando el Departamento de Exteriores de Estados Unidos. Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, entre otros, han adoptado tácticas peligrosas de autoritarismo digital de la República Popular China, como la tecnología de reconocimiento facial para combatir el crimen. Claro, porque solo Estados Unidos o Israel pueden adquirir tecnologías de reconocimiento facial y seguridad como, no sé, Palantir, el propio ChatGPT o, ¿cómo se llamaba ese software? Pegasus. No me quiere sonar. Es más, esta web que les contamos denuncia como un riesgo de seguridad que China comercia con material militar con estados latinoamericanos. Entre 2009 y 2019, en 10 años, China transfirió, según el Departamento de Estados Unidos, un total de 634 millones de dólares a 5 países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, el régimen de Chávez y Maduro. La verdad que la cifra de exportación china en 10 años palidece teniendo en cuenta que Estados Unidos solo en el año 2024 exportó, según el Departamento de Estado, material militar por valor de 318.700 millones de dólares, un récord a todo el mundo. Aviones F-16 a Turquía, F-15 a Israel, tanques Abrams a Rumanía. El 43% del mercado global de exportaciones militares, son el número 1. Pero fíjense qué malos son los chinos que le venden radares a Maduro. Estados Unidos advierte también, por ejemplo, sobre el peligro que supone para la seguridad que China tenga presencia en las minas peruanas o de que participe en las cumbres regionales o de que domine el mercado tecnológico latinoamericano. Con la diferencia de que hasta ahora la República Popular China no ha estado involucrada en guerras declaradas a gran escala en las últimas 5 décadas, mientras que en los últimos 50 años, desde 75, Estados Unidos, según estudios como el de la Universidad de Brown o la propia CNN, ha estado involucrado en al menos 40 conflictos significativos, solo en este periodo. Pero lo cierto es que sí, Washington tiene motivos para preocuparse. En los últimos 20 años, China y América Latina han ido multiplicando sus lazos comerciales, y no solo comerciales. Las exportaciones de América Latina y Caribe al gigante asiático pasaron de 14.000 millones de dólares en el 2004 a 194.000 en 2023. El hierro, la soja, el cobre o el petróleo sumaban más o menos el 65% de los bienes que se venden desde Latinoamérica hacia China. Y al revés, ojo, las relaciones comerciales también se han disparado. En el mismo periodo que decíamos, esos últimos 20 años, las importaciones de bienes chinos hacia Latinoamérica han pasado de 28.000 a casi 300.000 millones de dólares. Básicamente manufacturas, pero ojo, también, por ejemplo, vehículos eléctricos. No con todos los países ni en todos los mercados por igual, eso sí. Según Capital Economics, México exporta a Estados Unidos $40 por cada un dólar que exporta a China. En contraste, Brasil exportaba 3 veces más a China que a Estados Unidos. En Perú y en Chile, según esta misma fuente que cita Mario Campa en su artículo, la tendencia es favorable a China en 3-1. En Argentina, sin embargo, está ahí, lo que entra por lo que sale, tablas. Colombia envía 4 veces más a Estados Unidos que a China, pero la distancia se va reduciendo año a año. Y de hecho, es que si excluyésemos a México, que tiene los lazos comerciales más sólidos con Estados Unidos por una lógica relación de vecindad, América Latina desde el 2018 exporta más a China que a Estados Unidos. Pero ya les dijimos que no es solo comercio. La inversión extranjera directa de China en América Latina pasó de ser casi inexistente en el año 2000 a promediar 12,5 mil millones de dólares anuales desde el 2010, especialmente en Brasil, Perú, Chile, Argentina, enfocándose en sectores extractivos y energéticos. El famoso megapuerto de Chancay, inaugurado por Xi Jinping a finales de 2024 en Perú, enfadó muchísimo a Trump, tanto que amenazó, entonces aún no era presidente, con aranceles de 60% a los bienes que pasen por Chancay o cualquier puerto chino en la región. Y ya ven, dicho y hecho. China además diversifica mercado. Hablábamos de manufacturas, pero también tecnología, servicios financieros, taxis, coches eléctricos, y en paralelo lo hace también la diplomacia. Desde 2017, 5 países latinoamericanos cambiaron su reconocimiento a China en lugar de a Taiwán. En 2024, la alineación de voto con China en las Naciones Unidas registró su correlación más alta. Solo Argentina y Paraguay votaron con Estados Unidos. Y atentos y atentas, porque Taiwán puede acabar rimando con Maidán.
Pero, como afirma Mario Campa, en esta doctrina Monroe, con Pivot to Asia como telón de fondo, América Latina podría convertirse en un mero instrumento neomercantilista. Sí, es cierto que la dependencia con Estados Unidos ha caído y a una velocidad inusitada, al menos en términos comerciales, pero un nuevo orden global no puede depender solo de cambiar de socio comercial ni de considerar a América Latina como una mera proveedora de materias primas. De ahí la importancia, ¿no, Manu?, de la cuestión de la soberanía y de la autonomía estratégica. Dos conceptos muy de moda en Europa y en España, por cierto, estamos hablando mucho de ello, pero ya se habrán enterado ustedes. Tras la visita la semana pasada de Pedro Sánchez a China y Vietnam, vino el correspondiente tirón de orejas. El ministro Carlos Cuerpo ha tenido que poner el cuerpo, nunca mejor dicho, ayer mismo en Washington, y allí en un durísimo encuentro, ojo que lo de durísimo no lo decimos nosotras, lo dice El País, con el secretario de Comercio de Estados Unidos le dejó las cosas claras a España. Más gasto militar, que España además retire la tasa Google a Estados Unidos y un mandato claro: con China ni a la esquina. El imperio no perdona y siempre contraataca. Gracias, compañera. Porque es verdad que entre algunos de sus socios hay reticencias a ese incremento de la inversión militar que demanda Europa, y por eso lo que quiere el presidente del gobierno es presentar unas líneas que faciliten el entendimiento con ellos, con los socios, sobre todo de coalición y de investidura, y la fundamental es que aumentar el gasto en defensa no va a suponer, o no suponga, o esto dice el gobierno, esto dice el presidente del gobierno, no suponga recortes sociales. Pero Ángels, di qualcosa di sinistra, ti prego, poderes, que aquí también en España vamos a acabar como en Italia. Es que no se puede escuchar un matinal de izquierda por la mañana en este país. Pues habrá que hacer que se pueda, ¿no? El próximo lunes, 21 de abril, a las 8:30 de la mañana, no te pierdas el estreno por todo lo alto de Despierta, el nuevo matinal informativo de Canal Red, con Lorenzo Tecleme, Pablo Echenique y varios colaboradores y colaboradoras que te van a sorprender. Actualidad, opinión, análisis, humor, todas las mañanas, de lunes a viernes y sí, con una línea de izquierdas. Despierta con Canal Red. Pues ya lo han oído, a la vuelta del fin de semana estamos de estreno en Canal Red con un nuevo programa, Despierta, que podrán ver todas las mañanas de lunes a viernes a las 8:30 y que va a hacer que por fin en este país se pueda escuchar, como decía Lorenzo Tecleme en nuestro spot, un matinal de izquierdas. Dale al play, compañero, vamos con ello. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Vamos al vídeo, Xavi. President Trump said in his State of the Union address, China has too much influence over the Panama Canal and America's going to take it back. And that's exactly what I was charged to do, what we're continuing to do. China's influence cannot control our own backyard, especially a critical waterway, key terrain like the Panama Canal. You mentioned 40% of ships are U.S. ships. 75% are going to or from a port. So we were able to secure two historic agreements. One with the Panama Canal Authority, that our ships, our military vessels and auxiliary vessels will travel first and free through that Panama Canal. And then we also signed a memorandum of understanding with the defense secretary over there and the president that established a robust and growing U.S. presence, right? You need to secure that key terrain. So Fort Sherman will reopen jointly with the Panamanians, a jungle school, and we're going to have a larger U.S. presence at the invitation of Panama, working with them to keep the communist Chinese out. If we can't use that waterway in a key contingency, then China has an advantage. Other presidents have allowed us, we've been sort of asleep at the wheel. President Trump has said we need to be serious about our own backyard. That includes a place like the Panama Canal. And I want to thank President Molino, a pro-Trump, pro-America president of Panama, who's sticking his neck out against communists whose influence was real there, Maria. We could see it. You could feel it. The communist Chinese want to control politicians. They're building infrastructure projects. They want to surveil. They want to take that canal. President Trump says, not on our watch, and we're fighting back. Bueno, escuchábamos a Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, en declaraciones a la Fox. La influencia china no puede controlar nuestro propio patio trasero, especialmente un paso marítimo tan importante como el Canal de Panamá. El presidente Trump ha dicho que debemos tomarnos en serio nuestro propio patio trasero y eso incluye un lugar como el Canal de Panamá, afirma por segunda vez. Alucinante, no se les puede acusar de no ser sinceros, eso sí, tanto en los objetivos que enuncian como en el
lenguaje que emplean. Backyard, patio trasero, es el término que utiliza abiertamente el gobierno Trump para referirse públicamente a un país extranjero soberano de Centroamérica como es Panamá, al menos de momento, porque con un tipo como José Raúl Mulino al frente parece que podría dejar de serlo. Pocas veces están tan meridianamente claras las pretensiones imperialistas de una potencia sobre un país extranjero. Amenazas directas, o nos hacemos con el canal o algo muy gordo va a pasar, dijo Trump, envío de tropas... Y el uso explícito del concepto America's Backyard, el patio trasero de Estados Unidos, insisto, con toda la carga histórica que conlleva en una reivindicación abierta de la doctrina Monroe, el diccionario del imperialismo sin ambajes. Pues estando las cosas tan claras como están, seguro que los medios occidentales que se llenan la boca hablando del mundo basado en reglas están poniendo el grito en el cielo y denunciando las pretensiones de Estados Unidos de apoderarse de una infraestructura que debe ser neutral según los tratados internacionales y que está en un país que es soberano, ¿no, Manu? No, hombre, no, por favor, eso es para cuando se habla de algún país de esos de la jungla. Estamos hablando de Estados Unidos, el líder del jardín, así que no os sorprenderá cuál está siendo el relato mediático sobre este asunto. Se resume en el siguiente titular del medio neoyorquino Bloomberg. Hegseth promete proteger soberanía de Panamá de influencia de China. ¿Cómo se os queda el cuerpo, compañeras? Bueno, así que mientras Estados Unidos habla de Panamá, básicamente como si fuera parte de su propio territorio y envía tropas a ese país, la prensa dice que se trata de proteger la soberanía de Panamá frente a China, que no movió un soldado, el mundo al revés. Sí que diréis, bueno, esto era Bloomberg, que es un medio gringo y tal. Ok, lo que pasa es que si uno echa un vistazo a la prensa europea, que habla desde un continente absolutamente sometido a Washington, que hoy se dispone a disparar su gasto militar por orden de Trump, se encuentra con un discurso mediático que, en el fondo, veréis que reproduce el argumentario trumpista sobre la supuesta intolerable influencia de la malvada China en Panamá, que debe ser contrarrestada. La razón: esta es la empresa china sentada en el canal de Panamá que tanto inquieta a Trump y su equipo. ¿Pero qué es esto de que haya chinos en Panamá? Normal que Trump esté inquieto, chino. Inquieto y preocupado. El debate. El canal de Panamá, un punto de estrangulamiento estratégico que Estados Unidos quiere blindar ante China. Las preocupaciones de Washington sobre la presencia y control del canal de Panamá por parte de agentes del régimen comunista chino en formato empresarial o convencional no es un asunto menor para la defensa de Estados Unidos. Hay agentes comunistas en Panamá y Trump está preocupado. Hay que blindar el canal, blindar. El economista: China sube la tensión en el canal de Panamá, insta a la dueña de los puertos a que cancele la venta a Estados Unidos y amenaza con vetar la operación. Estados Unidos mueve a miles de soldados, pero es China la que sube la tensión y amenaza. Amenaza a Panamá y a todo el mundo libre, compañera. Infobae: Estados Unidos calificó a China como una amenaza para Occidente. No queremos guerra. Y aquí el perro intentando convencer al respetable de que se puede girar hacia China al mismo tiempo que seguimos formando parte de una estructura militar, la OTAN, que en la misma línea de estas declaraciones del jefe del Pentágono declaró a China como un desafío sistémico. Lo hizo, por cierto, en su cumbre de Madrid, de hecho. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, continúa Infobae, declaró este miércoles que su país no busca una guerra con China, pero advirtió que es necesario enfrentar lo que calificó como una amenaza creciente por parte de ese país en el hemisferio occidental. Hegseth formuló estas declaraciones durante la Conferencia de Seguridad de Centroamérica celebrada en Panamá, un día después de visitar el Canal de Panamá en el centro de recientes tensiones geopolíticas. No queremos guerra con China, no lo queremos de ninguna manera. Sin embargo, juntos debemos evitar la guerra por medio de la disuasión robusta y vigorosa ante las amenazas de China en este hemisferio, dijo Hegseth ante representantes de las Fuerzas Armadas centroamericanas. No queremos guerra con China, no piensen en un elefante. No pienses en un elefante. Y las tropas de Panamá son tropas de paz también. En fin, Europa, el otro patrio trasero de Estados Unidos. Te dicen que no pintas nada, te vuelan el Nord Stream, te suben los tributos al imperio con el gasto militar, te dicen que se van a quedar con Groenlandia. ¿Y cuál es tu reacción, europita? Pues poner a la prensa europea a alimentar el relato trumpista de la influencia china en el canal de Panamá que se quiere usar como justificación de los planes imperialistas de Trump. Y a decir, atención a esto, que una de las conclusiones de la visita de Hegseth, que merecen ser elevadas a los titulares, es
que Estados Unidos reconoce la soberanía de Panamá. Agencia EFE, el jefe del Pentágono reconoce la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció este martes el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal y sus áreas adyacentes en una declaración de ambos países que también reafirma la decisión del gobierno panameño de abandonar la iniciativa china de la Franja y la Ruta de la Seda. Esto de que Estados Unidos reconoce la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal, que leemos en esta nota de EFE, es el mensaje que trata de instalar en la prensa el gobierno panameño de Mulino. La realidad, digamos, que no es exactamente así, ¿verdad? Va a ser que no. Lo que dice Estados Unidos sobre Panamá, en realidad ya se lo escuchamos decir a Hegseth, nuestro patio trasero, pero por si quedara alguna duda y para que el señor Mulino, presidente pro-Trump y pro-Estados Unidos, le llamó Hegseth, no se confunda, pues resulta que ha pasado algo muy curioso y muy revelador. Resulta que Panamá y Estados Unidos, como contaba esa nota de EFE, emitieron un comunicado conjunto tras la visita del jefe del Pentágono al país centroamericano. La versión en español, difundida por el gobierno panameño, incluye una frase que dice: el secretario Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal de Panamá y sus áreas adyacentes. El pequeño detalle, os podéis imaginar cuál es, ¿no? Que la versión en inglés difundida por el gobierno de Trump elimina precisamente esa frase que no aparece por ningún lado en el comunicado de la Casa Blanca. Más claro, el agua de uno de los 55 millones de galones de agua dulce que son necesarios para llenar las esclusas que permiten a un barco cruzar el canal de Panamá y que Trump quiere, por cierto, que pague Panamá porque, según el acuerdo firmado con su gobierno, Estados Unidos usará el canal gratis. Ya lo escuchábamos a Hegseth. Pasarán primero los barcos estadounidenses y gratis. Más claro, el agua de las esclusas del canal, pero nuestra soberana, independiente y sobre todo digna y orgullosa prensa europea se afana en encontrar términos lo más asépticos y suaves posible para informar sobre el hecho de que Estados Unidos esté llenando de soldados un país extranjero tras declarar una y otra vez públicamente que quiere quedárselo, básicamente. Invasión, ocupación, intimidación, al menos nada de eso. ABC, Trump afirma que Estados Unidos ha trasladado muchas tropas a Panamá para recuperar el control. La Sexta, Trump afirma que Estados Unidos ha trasladado a muchas tropas a Panamá. Estamos recuperando el control sobre el canal. Putin afirma que Rusia ha trasladado muchas tropas al Donbass para recuperar el control y blindarlo ante Kiev. Las preocupaciones de Moscú sobre la presencia de agentes de la OTAN en formato empresarial o convencional en un punto estratégico no son un asunto menor para la defensa de Rusia. ¿Se imaginan una noticia así en el ABC o en La Sexta? Bueno, yo tampoco. Gracias, Manu. Porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Teresa Cebrián, Teresa Pablo Moto. Sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades. Creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Ina Afinogenova, ¿cómo estamos? Bien, vamos, compañeros. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Hagamos un repasito primero de los programas que hicimos esta semana. El lunes hablamos del balotaje en Ecuador con una sorprendente victoria por más de 10 puntos de Daniel Noboa, que la Revolución Ciudadana no reconoce del todo, que Luisa González no reconoce al denunciar fraude electoral. El martes les contamos los detalles del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional que endeuda al país presidido por Javier Milei por un monto de 20.000 millones de dólares, confirmándolo como el principal deudor de la institución. Hoy le dedicamos un ratito a Panamá, como uno de los alumnos aventajados de Trump que hace unos días firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, del que les hablaré más adelante. Los tres acontecimientos, aunque no lo parezca, tienen en común un motivo. ¿Cuál es?
pues eso, que en una única semana Estados Unidos le da un préstamo escandaloso a Argentina, presiona al presidente de Panamá para entregar el canal y diseña un fraude descomunal en Ecuador. Aires postdemocráticos se vuelven a respirar en la región, como decíamos antes, que escribía en su cuenta de X la filósofa y escritora latinoamericana Luciana Cadaya, trazando también una relación entre estos tres hechos aparentemente aislados, pero no. Aparentemente aislados, eso es. La Argentina de Milei, el Ecuador de Noboa y la Panamá de Mulino son eslabones de la misma cadena. El enfrentamiento de Estados Unidos con China, en el que Washington necesita una América Latina totalmente alineada con sus intereses para dificultarle a China su comercio exterior, su abastecimiento y su desarrollo industrial. América Latina es clave en esta batalla comercial contra China. Cuando se habla de la batalla de Estados Unidos contra China, hay que tener en cuenta que antes de un eventual enfrentamiento directo militar, que pinta bastante imposible de momento, Estados Unidos apuesta por asfixiarla económicamente. En el famoso informe de Rand Corporation de 2019, que se difundió hace unos años en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los autores hablaban abiertamente de lo que denominaron la estrategia de imposición de costos. ¿En qué consiste la estrategia de la imposición de costos? Se sobreentiende en el estrangulamiento de las economías de los países que consideran adversarios como resultado de una imposición de costos de producción, acceso a las materias primas y la tecnología y comercio cada vez más elevados, ya sea mediante aranceles, como están haciendo con China, ya sea mediante sanciones, como han hecho con Rusia, y paralelamente a esto, asegurando el control de los enclaves geoestratégicos. Y uno de esos enclaves geoestratégicos es precisamente el Canal de Panamá desde hace décadas. Se trata de uno de los pasos comerciales más importantes del planeta. Es el paso que une el Atlántico con el Pacífico. Allí se interseccionan Sudamérica, Centroamérica y el Mar Caribe. Por ahí pasa anualmente entre el 3 y el 6% del comercio marítimo mundial y un 40% de todo el tránsito de mercancías estadounidense. Recordaba en su artículo en Diario Red nuestro compañero Lautaro Rivara, a quien vamos a tener hoy en la mesa de análisis, que el despegue industrial y la consolidación de Estados Unidos como potencia a lo largo del siglo XX no se podría explicar sin su dominio del Canal de Panamá y sus inmediaciones. Desde que en 2001 Panamá recuperó la soberanía sobre el canal en el marco de los tratados Torrijos-Carter, que Trump no para de tachar de gran error, está en vigor también el denominado Tratado de Neutralidad. Estipula que el canal debe permanecer neutral, lo decíamos antes, en tiempos de guerra y de paz, abierto a buques de toda bandera sin otorgar trato preferencial a nadie. En las últimas décadas, China ha aumentado su presencia en la zona. Además, Panamá se había unido a su iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda, y claro, es algo que choca frontalmente con la estrategia de Trump. Por eso, desde hace meses empezamos a oír declaraciones como esta. Dale, Rocío. That's something you said, we're taking back the canal. China said too much influence. Obama and others let them creep in. We, along with Panama, are pushing them out, sir. And so we had a very successful trip there. President Molino sends his regards, very complimentary of the U.S. as he's a great ally, and I think they want the communist Chinese out. And with our troops there partnering with their forces, we've got a chance to push them all the way out, sir. We've moved a lot of troops to Panama and filled up some areas that we used to have, and we didn't have any longer, but we have them now. And I think it's in very good control, right? Yes, sir. Trasladó tropas para garantizar la soberanía, ¿no? Bueno, vamos a sacar a China de allí y recuperaremos el canal, dice sin tapujos el ministro de Defensa de Trump. Trump le dice que ya han mandado tropas ahí, bueno, todo en orden, ¿no? No es la primera declaración en este sentido, pero es la más reciente. La semana pasada Hexet visitó Panamá y trajo a Estados Unidos el memorando de entendimiento firmado con el gobierno de José Raúl Mulino, Great Ally, como dice Hexet. El documento habilita por 3 años el despliegue de militares y mercenarios norteamericanos en el territorio de Panamá. Mercenarios de Blackwater en Ecuador, tropas de Estados Unidos en la base de Manta y en Galápagos, tropas y mercenarios también en Panamá, Argentina atada de pies y manos con una deuda y una base en la Patagonia. Interesante escenario. Interesante, sí. En Panamá, al igual que en otras zonas que constituyen enclaves navales importantes, todo está plagado de buenas intenciones en forma de supuesta cooperación para la seguridad
neutralidad, pero esa cooperación autoriza a Estados Unidos a poner sus botas en bases aéreas y navales panameñas, realizar ejercicios militares y otras tareas no especificadas en el marco de desafíos de seguridad compartidos. Ojo, compartidos, que tampoco queda muy claro cuáles son. Compartidos. Ya, a Mulino le obligaron a aceptar que esos desafíos son compartidos. Si no compartes desafíos con Trump, serás el próximo desafío de Trump. Así que en cuanto Mulino empezó a compartir desafíos con Trump, retirándose de la iniciativa china de la Franja y la Ruta y poniendo a disposición de militares estadounidenses el territorio de su país, se convirtió en un gran aliado, gran amigo, como le describió Peter Hegseth. Y uno se pregunta, ¿cuál es la reacción en Panamá a una subordinación pues tan a cielo abierto? Protesta e indignación popular, tanto con Trump como con el gobierno de Mulino, que está entregando la soberanía de su país a Estados Unidos, pero intentando que no se note demasiado. Desde que Trump empezó a hablar abiertamente y a calzón quitado de que el canal será suyo, las autoridades panameñas emitieron una serie de declaraciones que se contradicen con los hechos. Se habló de la soberanía de Panamá sobre el canal, pero se hizo todo lo que Estados Unidos pidió. ¿Qué soberanía es esa, no? Panamá se retiró unilateralmente de la iniciativa de la Ruta y la Franja China, como les hemos dicho, la llamada nueva Ruta de la Seda, en cuanto Marco Rubio pisó el país. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la Ruta de la Seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Eso es así, ojo al lenguaje corporal. También eximieron a los buques estadounidenses del pago de los derechos de tránsito por el canal, violando precisamente el Tratado de Neutralidad del que hablé antes y cediendo ante amenazas que recuerdan sorprendentemente a las de la mafia. Y en la política migratoria intentaron ser más trampistas que Trump. Ojo, Mulino aseguró que la nueva frontera de los Estados Unidos se encontraba en Panamá y aceptó recibir en su país a migrantes que regresan de Estados Unidos por la zona del Darién. En política económica parecen empeñados en sacar una motosierra más grande que la de Milei o la de Musk. Además de buscar retomar el modelo extractivista, impulsan un proyecto de reforma de las pensiones que propone entregar los fondos de pensiones a aseguradoras privadas, bajar los montos y subir la edad de jubilación, emulando al Chile de Pinochet. Di que sí. Y pese a todos estos esfuerzos por ser más Make America Great Again que los Make America Great Again, Trump cada vez quiere más de sus alumnos aventajados. Ahora quiere todo el canal, diga lo que diga la Cancillería panameña sobre su soberanía, que va redactando declaraciones, ¿no? Como nos contó Manu. Panamá es un eslabón. El asunto es mucho más grande que Panamá, el asunto es China y esta etapa inicial de su estrangulamiento, la etapa naval. Así que todos los que tienen puntos en claves geoestratégicos navales calientes salen. Por lo tanto, en América Latina se va a sostener cualquier régimen dispuesto a asistir en esta estrategia. Noboa en Ecuador, Boluarte en Perú, Bukele en El Salvador, Mulino en Panamá, Milei en Argentina. Una suerte de laboratorios postdemocráticos, como también se refirió a ello Luciana Cadalla, que se podrán luego expandir por toda la región latinoamericana, que sea obediente Latinoamérica igual que la Unión Europea. Uh-huh. En fin, más o menos como lo que pasó en los años 70 y 80 del siglo pasado, ¿verdad? Los años de la imposición de dictaduras afines y de la implementación del Plan Cóndor. ¿Les suena? Solo que algo menos sangriento en la actualidad, de momento. De momento, al menos de momento, porque ya sabemos cómo suelen acabar este tipo de injerencias e imposiciones en cuanto a alguien se le ocurre resistirse u oponerse un poquito. Gracias, compañeros. Hoy es el alcalde de Madrid el que, prohibiendo la presentación de un libro en Vallecas, ha vuelto a obligar a que la Garibaldi sea noticia. Pero su arrogancia nos ha dado una idea. Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente. Por eso lanzamos este crowdfunding. Ayúdanos a que muy pronto podamos mudarnos para que la Garibaldi crezca. Apoya la libertad. Apoya la Garibaldi. Lautaro Rivara es periodista, sociólogo, compañero en el Consejo Editorial de Canal Red América Latina. Lautaro, muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu, compañeras? Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Proponíamos ahora a lo largo del programa la idea de que varios de los episodios que se están viviendo en América Latina en relación a Estados Unidos, lo que toca al
préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei, los acuerdos con el gobierno de Noboa para establecer bases en Galápagos, los acuerdos con Bukele para, digamos, tercerizar o poner en cárceles salvadoreñas a migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, el acuerdo de entendimiento con Mulino para incrementar la presencia militar estadounidense en el Canal de Panamá y obtener ventajas para el tránsito de sus barcos. Proponíamos la idea de que todos estos episodios quizá no son eventos desarraigados entre sí, sino que forman parte de una misma estrategia de Estados Unidos hacia América Latina y que tiene que ver también pues, con el conflicto, digamos, más amplio que está teniendo lugar en el mundo. ¿Lo ves así? ¿Cuál es tu análisis de estos acontecimientos? Todo tuyo. Sí, efectivamente hay una estrategia que tiene condimentos novedosos, pero también elementos históricos muy antiguos. No podemos olvidar que Donald Trump ha hecho explícito que la doctrina Monroe sigue básicamente orientando la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, una doctrina que, recordarán, básicamente establece una especie de área de exclusividad imperial y define a nuestro continente como una especie de coto privado de caza para el gran hegemón norteamericano, buscando de alguna forma excluir la competencia de otras grandes potencias. Cuando esta doctrina fue formulada a comienzos del siglo XIX, básicamente John Quincy Adams y James Morgan estaban pensando en la competencia potencial del continente europeo, de las grandes potencias imperiales de Europa, y ahora básicamente esta doctrina se reactualiza pensando sobre todo en la competencia estratégica de China y de otras potencias emergentes menores. Pero hay también otras tendencias bastante claras, además, insisto, de esta vuelta explícita a la doctrina Monroe, que tiene que ver con un proceso de militarización generalizado en todo el continente. Esto que estamos viendo ahora con este memorando de entendimiento que va a permitir la militarización del Canal de Panamá y de su zona adyacente, lo estamos también verificando en acuerdos de presunta cooperación militar con otros gobiernos alineados geopolíticamente, como el de Daniel Noboa, que ya hizo explícito que quiere, por ejemplo, reinstalar la base norteamericana de Manta, o lo vemos con los acuerdos de cooperación, por ejemplo, con Dina Boluarte en el Perú, que ya aprobó vía el Congreso el despliegue de tropas militares norteamericanas, o, por ejemplo, en el anuncio de Javier Milei en la Argentina de instalar una base militar conjunta con la OTAN en el Atlántico Sur. Entonces, insisto, la militarización es un elemento muy importante de esta especie de repliegue estratégico que quizás sea el tercer gran elemento de esta coyuntura geopolítica. Estados Unidos está de alguna forma volviendo a asegurar su zona de influencia inmediata, intentando garantizar no solamente recursos estratégicos vitales como el agua, los hidrocarburos, el litio, las tierras raras y la biodiversidad, sino que busca garantizar el control de pasos absolutamente geoestratégicos. Es el caso, por ejemplo, de el Cabo de Hornos, es el caso de la Ruta del Ártico. En ese marco, por ejemplo, podemos entender la disputa abierta por Groenlandia y por Canadá, y es, por supuesto, el Canal de Panamá, una vía interoceánica demasiado importante en base a la cual, por ejemplo, Estados Unidos se cimentó como potencia económica y militar a lo largo de todo el siglo XX, y una vía por la cual hasta el día de hoy el 40% del tráfico de contenedores norteamericanos todavía se desplaza anualmente. Entonces, obviamente el control de este paso es muy, pero muy importante, y me parece que básicamente Estados Unidos, a través de las declaraciones de Trump, a través de aquella breve gira de Marco Rubio por Centroamérica y el Caribe, que no casualmente empezó en Panamá, y ahora con esta visita de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, ha conseguido una serie de concesiones bastante onerosas de parte del gobierno de Mulino, que no se ha llevado prácticamente nada a cambio. Esta declaración conjunta que ustedes muy bien mencionaban, por ejemplo, habilita lo que Estados Unidos explícitamente está demandando, que es utilizar de forma gratuita, por ejemplo, para el tráfico de sus buques de guerra el Canal de Panamá. Y además hay que decir que puntualmente este memorando está violando el Tratado de Neutralidad que fue firmado
entre los gobiernos de Torrijos y Carter en el año 1977. Hay que darle un poco de contexto quizás a ese tratado de neutralidad que básicamente en letra y en espíritu lo que buscaba y lo que busca es garantizar al Canal de Panamá como un espacio de neutralidad en tiempos de guerra y en tiempos de paz, no dar ningún tipo de privilegio particular a ninguna potencia y no usar al canal como una herramienta para presionar u hostilizar a terceros países. Todas esas cuestiones que, insisto, están muy claramente estipuladas en la letra y en el espíritu de ese tratado, están siendo violadas por este acuerdo que permite inicialmente la militarización del Canal de Panamá, por lo menos por un periodo de 3 años, mencionando una serie de presuntos desafíos de seguridad compartidos que por lo menos en el memorando no están siendo explicitados, pero que, como ustedes muy bien indicaban, fueron claramente explicitados con las declaraciones de Trump y del mismo Hegseth. Se trata de combatir la maligna influencia china en la región y esto, por supuesto, está teniendo una serie de consecuencias muy importantes. Me gustaría añadir, para terminar, qué puede pasar a nivel interno, a nivel doméstico en Panamá, un país que viene de haber tenido en el 2023 su proceso de movilización social, probablemente el más importante y masivo de su historia contemporánea, en rechazo a una compañía minera transnacional, y un país que siempre ha visto la demanda por la soberanía del canal como básicamente la gran reivindicación nacional, popular y soberana. Esto quiero ser bastante claro porque no es que la cuestión del canal solamente sensibilice a minorías progresistas o de izquierda, sino que es realmente un asunto muy, pero muy sensible y a flor de piel para un país que sufrió hace no tanto tiempo, en el año 1989, justamente una ocupación norteamericana que dejó cientos de víctimas fatales. Entonces, creo que el costo para Mulino en este escenario puede ser realmente alto. Ya algunos sindicatos muy importantes como Suntrax y los movimientos sociales han convocado a movilizaciones y a una huelga general para la próxima semana. Y yo creo, insisto, que hay que monitorear no solamente este escenario geopolítico, sino también las presiones internas que está sufriendo el gobierno de Mulino, que, como tantos otros líderes conservadores y alineados con la política de Donald Trump, no están obteniendo prácticamente nada a cambio de esta sumisión absolutamente gratuita. Seguiremos muy atentos a lo que suceda en Panamá. Lautaro Rivara, muchísimas gracias por estar en La Base una vez más. Nos seguimos viendo. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo. Llegamos al final del programa de hoy. No se olviden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi lado en sus pantallas. Les dejamos con un tema muy al gusto de cierta derecha latinoamericana encantada de regalarle todo a Estados Unidos. Te regalo, de Carlos Baute. Hasta el lunes.